Estamos meditando en lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, del versículo 17 al versículo 23, en donde el apóstol Pablo está abordando el tema de nuestra lucha cotidiana. Está abordando el tema en la cual todos y cada uno de nosotros estamos enfrascados. Esta batalla que vamos a tener todo el tiempo mientras estemos aquí en esta tierra. Mientras vivamos en este momento, los años que el Señor nos permita estar aquí, vamos a tener esta lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa. A cada momento, a cada instante. Y ya hemos leído algunas ocasiones acerca de lo que son las obras de la carne. Son muy conocidas, dice el apóstol Pablo: inmoralidad sexual, adulterio, discordia, borracheras, hechicería, brujería. Y hemos estado abordando en algunos martes anteriores acerca de esto. Pero en estos siguientes martes, como lo estamos haciendo, nos estamos enfocando en lo que es el fruto del Espíritu. Lo que el Espíritu Santo está desarrollando en nuestra vida. Lo que el Espíritu Santo está fortaleciendo en nuestra vida. Y cabe mencionar, me gustaría y hacer mucho énfasis en esto, que no es la obra de nuestra persona, es la obra del Espíritu. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo. No es nuestra fortaleza, no es nuestra fuerza de voluntad, no es nuestra capacidad. De hecho, es como el apóstol Pablo dice, es la obra del Espíritu. Es decir, tú eres de Cristo, eso se va a empezar a desarrollar en ti. Tú le perteneces a Cristo, eso se va a empezar a desarrollar en ti. ¿Cuándo se vuelve más evidente este fruto? Se vuelve más evidente entre más dependemos de Dios. Si vamos a Juan capítulo 15, lo que dice el Señor Jesucristo es: la voluntad de mi Padre es que ustedes den mucho fruto y que este fruto permanezca. Entonces, nosotros a veces pensamos, y no se contradice una cosa con la otra, simplemente quiero hacer énfasis en que muchas veces crecemos creyendo que el fruto del Espíritu tiene que ver con el hacer. Traer almas para Cristo, dar buen testimonio, dejar de escuchar tal música, dejar de ir a tal lugar, apartarnos de las amistades no cristianas, predicar en la iglesia, dirigir un culto, dar una enseñanza. Nos enfocamos en el hacer, porque creemos que esto es dar mucho fruto y nos afanamos tanto, hermanos, nos afanamos tanto en querer demostrarle a Dios todo lo que estamos dispuestos a hacer y quererle mostrar a la gente lo que estamos haciendo, muchas veces por competencia, por orgullo, por lo que nosotros consideramos que necesitamos en nuestra vida, y nos volvemos personas, podemos caer en el riesgo de ser personas que siempre están activas, pero sin productividad, que siempre están haciendo algo, pero que no hay fruto. Se puede ver nuestra vida como una vida empresarial, exigiendo resultados, exigiendo a la gente, tratando de mostrar metas, proyectos, sueños, y no reflejar a Cristo. Y el fruto del Espíritu tiene que ver con reflejar a Cristo. La vida cristiana no tiene que ver con que las personas conozcan o reconozcan tus fortalezas, quién eres, tus talentos y todo lo que obtienes. La vida cristiana, hermanos, se centra en mostrar a Cristo en este mundo caído. No podemos ser luz en las tinieblas si no estamos reflejando a Cristo. No podemos ser la sal de la tierra si no estamos mostrando a Cristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dice, porque no los dejaré solos, enviaré a otro consolador, enviaré a otro igual a mí, enviaré a aquel que continúa la obra de perfeccionamiento en ustedes. Así trabaja el Señor. El Padre envía al Hijo, el Hijo perdona nuestros pecados con su sangre preciosa, somos lavados, por medio de Cristo somos hechos hijos de Dios, pero el Señor nos deja al Espíritu Santo, que también es Dios. Escuche, el Espíritu Santo no es una herramienta de Dios, es Dios. Y el Espíritu Santo está
completando esta obra. Por eso Pablo escribe a los Filipenses y dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día en que Cristo regrese. El Padre comienza la obra desde antes de la eternidad, dándonos al Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, y el Espíritu Santo continúa la obra en el presente. Ahora, escuchen bien, esto no quiere decir que el Padre se transforme en el Hijo y el Hijo en el Espíritu Santo. Esta es una herejía completamente arraigada desde hace muchos años. Pero el Padre no evoluciona. Creemos en un Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y quién se lleva la gloria en la salvación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién los salvó? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por su buena voluntad, escribe el apóstol Pablo, dice, el Padre envió a su Hijo. El Hijo desciende y obedece al Padre, y como dice Filipenses 2, se humilló hasta lo sumo. Pero el carácter de Cristo está siendo desarrollado en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Él nos está santificando, Él nos está perfeccionando, Él está desarrollando el carácter de Cristo en nuestra vida. Gloria a Dios por ello. Entonces, el Espíritu Santo glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Es decir, no hay una lucha, no hay una competencia. Creemos en un Dios que existe en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es lo que creemos. Es lo que la Biblia nos muestra. Entonces, el Espíritu Santo está desarrollando el carácter de Cristo en nuestra vida para la gloria del Padre. No hay competencia, hay amor, hay unidad. Entonces, volviendo a lo que dice Jesús en Juan capítulo 15, porque el deseo, el plan de mi Padre es que den mucho fruto. Y ese fruto es el que está desarrollando el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, escuchemos lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús, y ustedes las ramas o los pámpanos. Separados de mí, dice el Señor Jesucristo, nada pueden hacer. Es decir, el Espíritu Santo está desarrollando el carácter de Cristo, pero este carácter se desarrolla y se vuelve más palpable en la vida de aquellos que están más unidos a Cristo Jesús. Entre más intimidad, más búsqueda, entre más me deleito en Cristo, más palpable se vuelve el fruto del Espíritu en mi vida. Te vas asemejando más al Señor Jesucristo. Te vas asemejando más a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, cuando yo creo que el fruto tiene que ver con las actividades, y definitivamente muchos de nuestros hermanos, de nuestros pastores de más tiempo, tenían una buena intención y creían que esta era la forma en la cual se iba a tener fruto. Vamos a tener culto de domingo a domingo. Hoy, amados hermanos, se sigue viendo la misma manera, más elegante y de otra forma, pero en muchas iglesias se trata de absorber el tiempo de las personas. Entre más tiempo estás en la iglesia, entre más actividad hay. Hay iglesias que tienen actividades todos los días y toda la gente está ocupada. ¿Y cuándo hay tiempo de que el fruto se desarrolle? Necesitamos comprender que el fruto del Espíritu se desarrolla, se muestra, se hace evidente en nuestra vida entre más intimidad tenemos con Jesús. A través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno. Ni siquiera es algo complicado. Es como el maná que estaba recogiendo el pueblo de Israel. Ve y recógelo. Ya está el manjar listo, ya está todo listo. Simplemente ve y tómalo. ¿Cómo lo voy a recibir? A través de la oración y a través de la palabra. Entonces, el fruto del Espíritu
lo desarrolle. En pocas palabras, esta es la forma, la idea que está diciendo Pablo. El fruto del Espíritu, o lo que desarrolla el Espíritu en la vida de aquellos que viven por el Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, y contra estas cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta la riqueza que hay en esto? O sea, no está separado uno de otro, y la obra de salvación está involucrada toda la divina Trinidad. ¿Por qué lo hace así Dios? Porque así es, y así quiere revelarse. Entonces, la primera característica que maneja el apóstol Pablo en lo que es el fruto del Espíritu es el amor. Lo estudiamos el martes pasado y estuvimos hablando acerca de esto. Ahora, lo que va a hacer el Espíritu Santo, escuche bien, lo que hace el Espíritu Santo es recordarnos quiénes somos en Cristo y cuánto nos ama el Padre. Esa es la parte del Espíritu Santo. Por eso dice Romanos capítulo 8, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No te tienes que autoconvencer, no te tienes que terapiar, no te tienes que platicar a ti mismo que eres hijo de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero cuando empezamos como a dudar que somos hijos de Dios, conforme nos vamos desprendiendo de nuestra comunión con Cristo. Y puedes estar en una iglesia completamente activa o activo, cumpliendo ministerios, siguiendo las órdenes del pastor, haciendo las cosas que se te piden, y aún así, estar separada de Cristo o estar separado de Cristo. Y eso es lo más peligroso. Confundir los resultados de nuestra actividad con lo que es el carácter de Cristo en nuestra vida. Por eso, como pastor, amados hermanos, siempre voy a estar recordándoles y haciéndoles el énfasis. Tu ministerio, tu llamado, la obra de Cristo, tu principal testimonio, no es en la iglesia. Es en tu casa, es en tu matrimonio, es con tus hijos, con las personas que te rodean, en el entorno donde estás. Yo creo que en lugar de estarnos preguntando cuántos sermones debía haber predicado este mes, creo que muchas veces nuestra pregunta debería de ser, ¿a cuántas veces he impactado a mi familia a través del carácter de Cristo? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántas palabras? ¿Cuánto he tenido el tiempo para disponerme a escuchar? O sea, la vida en Cristo es una vida que refleja su carácter. Esa es la parte que hace el Espíritu Santo, recordarnos quiénes somos. Pero también, amados hermanos, el Espíritu Santo nos da la capacidad, porque sin Cristo, sin la obra del Espíritu Santo, no podemos agradar al Padre. No solamente nos recuerda quiénes somos, sino que el Espíritu Santo también nos capacita para amar a Dios. Nos dice cuánto nos ama Dios y también nos capacita para nosotros amar a Dios. ¿Cómo sé que amo a Dios? Bueno, yo amo a Dios porque yo lo amo, hermano. Yo amo a Dios porque siento bien bonita su presencia. Yo amo a Dios porque me gozo en las alabanzas. Yo amo a Dios porque Él me ha restaurado. Yo amo a Dios. No, está bien. Todas estas son muestras del amor de Dios sobre ti. Pero ¿cómo sabes que tú amas a Dios? Tú amas a Dios y empiezas a amar a Dios, que era lo que mirábamos el martes pasado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amamos a Dios hasta que nos comprometemos a obedecer sus mandamientos. Y no lo digo yo. Dice el apóstol Juan en su primera carta,
en esto sabemos que amamos a Dios, si guardamos sus mandamientos. Amar no solamente es recibir. Amar no solamente es decir, dame. Amar es decir, aquí está mi vida, aquí está mi pensamiento, aquí está lo que yo soy. Amamos cuando nos comprometemos y damos todo a Dios. Ahora, sí, hay un montón de abusos en muchas iglesias, donde la gente que cree amar a Dios está siendo explotada por muchas cosas, pero todos conocemos a esos vividores. Pero el Espíritu Santo nos lleva a amar a Dios. Lo que sí es esto, es verdad. Tú empiezas a experimentar el carácter de Cristo entre más obedeces a Dios, entre más te comprometes con Dios. Por eso la Biblia nos habla de dar nuestro tiempo, dar nuestros recursos, dar nuestra vida, ejemplificar el carácter de Cristo. Entonces, amar a Dios es obedecerle. Y en esta parte, yo no puedo obedecer a Dios si no conozco sus mandamientos. Por eso el Espíritu Santo me lleva a la herramienta perfecta. Y esa herramienta perfecta es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos habla a través de la palabra. Entonces, si volvemos a Romanos 8, hermanos, si están aquí, ahí pongan una manita o algo, y les recuerdo, si gustan abrir su cámara, lo pueden hacer, ¿no? Si se puede abrir la cámara, háganlo con toda libertad. Alguna pregunta, algún comentario, lo pueden hacer. Ahora, por eso Romanos 8, pero no estamos en clase, ¿no? No se preocupen, si no abren la cámara no los voy a reprobar, ni les voy a poner, ni les voy a bajar puntos. Es a libre albedrío, hermanos, es a libre albedrío, como ustedes deseen. Ahora, ¿qué es lo que sucede en lo que dice Romanos 8? Un pasaje muy conocido. Romanos 8 nos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Se dan cuenta de esto tan hermoso? Pero tenemos que comprender esto, porque el Espíritu Santo desarrolla en nosotros este carácter y está ocupado en que amemos a Dios. Porque esta promesa no dice, a los que Dios ama, todo les obra para bien. Dice, los que aman a Dios. Hasta que yo empiezo a amar a Dios, puedo tener la certeza y la convicción que todo empezará a obrar para bien. Porque Dios ama a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Él ama. Él es el único que ama a todo el mundo. Nadie tiene la capacidad de amar a todo el mundo. No importa qué cantante diga, yo quiero tener 1 millón de amigos para así. Es imposible eso. No puedes amar. Dios ama a todo el mundo. Pero los que están siendo beneficiarios de las promesas y que ven el cumplimiento de las promesas de Dios y que tienen la certeza y la convicción que pase lo que pase, venga lo que venga, todo obrará para bien. Son aquellos que están comprometidos en amar a Dios y lo demuestran a través de la obediencia. Quien ama a Dios vive en obediencia a Dios. No para que nadie lo vea, no para que la gente lo reconozca, no para que la gente le aplauda. Lo hace porque su corazón ha sido conquistado por un amor más grande que no va a poder conocer en ningún otro lugar, solamente en el Padre. Y esto, hermanos, es algo que necesitamos comprender. No puedes conocer, no puedes disfrutar en plenitud todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida hasta el momento en el cual tú te comprometes a obedecer a Dios. ¿Eres salvo? Sí,
porque Cristo te salvó y perdonó todos tus pecados. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Pero no puedes irte de esta tierra sin haber disfrutado y deleitado en Dios. Vivir en este mundo, hermanos, es glorioso, es hermoso cuando estamos obedeciendo a Dios. Y aún en aquellas cosas que nosotros no entendemos y no comprendemos, si amamos a Dios, si lo ponemos a Él en primer lugar, nos llenará de la siguiente característica del fruto del Espíritu. Así como el Espíritu Santo nos lleva, nos está formando y moldeando, nos lleva y desarrolla en nosotros un gozo, una alegría que nada ni nadie en este mundo nos puede dar. Así que hoy vemos la segunda característica del fruto del Espíritu, y esto es el gozo. La Reina Valera dice amor, gozo y paz. La Nueva Versión Internacional nos da una explicación más clara. Amor y alegría. Mi relación con Dios me hace amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. El fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, está desarrollando en mí un amor que me lleva a poner a Dios en donde debe de estar, en lo más alto, sin menospreciar a los seres queridos que tengo a mi alrededor. Solamente les recuerdo cuando la Biblia dice, el que no aborrece a papá o a mamá, a hijo, a hija, a tierras, o el que ama más, dice la Nueva Versión Internacional, a padre, madre, hijos, más que a mí no es digno de mí. Solamente les vuelvo a aclarar que la palabra aborrecer en el contexto bíblico no quiere decir odiar, sino aborrecer quiere decir poner en segundo plano. Ahora, el estándar que el Señor usa para mostrarnos de qué forma tenemos que amarlo a Él es, imagínate cuánto amas a tu familia, a tus hijos, a tus padres. Bueno, dice el Señor, tu amor por mí debe ser mucho más grande que este amor. Y el Espíritu Santo nos recuerda, te he dado la capacidad de amar a tus seres queridos y de amar más a Dios sin que este amor por tu familia mengüe. ¿Sí queda claro eso? Entonces, al saber que Dios nos ama, ¿cómo no vamos a tener alegría, hermanos? Al saber que podemos amar a Dios, ¿cómo no vamos a tener alegría? Entonces, hay una gran diferencia entre felicidad y alegría. Así que estamos listos para anotar. Tome algo en que anotar y permítame darle algunas definiciones y de las diferencias que hay entre la felicidad y la alegría. Una persona que no es cristiana puede ser feliz. Pero una persona que no es cristiana o que no ha rendido su vida a Cristo no puede tener gozo ni alegría. Esta es una gran diferencia. Que el Señor nos hable esta noche y que podamos crecer y aprender. La felicidad está basada en lo que vemos, es decir, en las circunstancias, en las posesiones, en los logros, en nuestro ego. Por eso es que hay personas que pueden alcanzar la felicidad. Y puedes encontrar libros que te hablen. Y de hecho esta película tan maravillosa de Will Smith que se llama En busca de la felicidad, no sé si ya la han visto, que está basada en la biografía de un hombre que es cristiano. Es un hombre que conoce al Señor y es muy altruista. Entonces, pero en esta historia, En busca de la felicidad, hacen mucho énfasis en la primera enmienda de los Estados Unidos, que creemos que todos los hombres tienen derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Propiciar un ambiente en el cual puedan ser felices.
¿Qué puede darme felicidad? Un carro nuevo, una casa mejor, una ropa de cierta marca, un teléfono. O sea, todas estas posesiones, un logro en el trabajo, un reconocimiento, un aumento de sueldo. O sea, todas estas circunstancias que podemos tener, esto nos da felicidad. ¿Es pecado ser felices? No. Pero la felicidad no llena. La felicidad llega a un plano emocional, material, físico, y no hay problema, hermanos. Y espero en el Señor, lo vamos a ver más adelante. Pero la felicidad no es pecado buscar la felicidad. Entonces, de repente mucha gente dice, es que está buscando la felicidad en el mundo y no en Cristo. Es que la felicidad la puedes encontrar en muchas cosas. Pero así como lo que me da felicidad es perecedero, la felicidad también tiene fecha de caducidad. ¿Cuántas veces, tomemos como ejemplo esto, cuántas veces estabas deseando un teléfono nuevo y encontraste ese teléfono? Para los 6 meses, para los 2 años, para el año, para los 3 meses, sale otro teléfono más sofisticado, con más capacidad, más bonito, más brillante, y se te acabó la felicidad por el teléfono que tenías. Deseas otro. Entonces, la felicidad está basada en esto, en las posesiones, en lo que vemos, en las circunstancias. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Porque lo que se ve es temporal o perecedero. Pero lo que no se ve es eterno. Y esto es lo que nos da el Espíritu Santo. Bendiciones eternas. Nos da gozo y alegría. Entonces, el gozo o la alegría, porque es sinónimo, gozo y alegría, lo vamos a estar manejando. Reina Valera dice gozo, Nueva Versión Internacional dice alegría, Nueva Traducción Viviente dice alegría, porque esta es la alegría. La alegría está basada en las promesas y en las bendiciones que tenemos en Cristo. El Espíritu Santo no quiere desarrollar felicidad. El Espíritu Santo desarrolla alegría. Y la alegría no depende de las circunstancias, ni de lo que tienes o de lo que vas a tener. La alegría está basada en las promesas que vamos a alcanzar y en las bendiciones que ya tenemos en Cristo. ¿Cuál es el camino para llegar al gozo verdadero, a la alegría verdadera? Entendemos que es poner nuestra esperanza en Cristo, rendir nuestra vida a Cristo, saber que Él nos ama y comprometernos a amarle. Empieza a desarrollar en nosotros un gozo, una alegría plena. Pero en la práctica, la mayoría de las veces, el Señor usa el quebrantamiento y el sufrimiento para que lo veamos solamente a Él. Podemos tener una vida plena, llena de bendiciones, y en algún momento empezamos a sentir un vacío tan grande en nuestra vida, porque nos estamos dando cuenta que le estamos dando tanto lugar a lo material. Y el Señor en su misericordia nos quebranta y nos recuerda: tu gozo, tu alegría está en mí, no en lo que tú te apoyas. Por eso todos los hombres y las mujeres que Dios usó en la Biblia y que sigue usando en este tiempo, hemos sido quebrantados, hermanos. Hemos pasado por desiertos. Todo hombre y toda mujer que se compromete a obedecer a Dios, el Señor nos mete en una escuela que nosotros no hubiéramos decidido, que nosotros no hubiéramos planeado. Pero mientras vas pasando por ese desierto, empiezas a conocer y a experimentar de una manera tan palpable al Señor Jesucristo, que te das cuenta que el gozo y la alegría que nos da su presencia no se puede adquirir con nada.
Y no es que ya no anheles una estabilidad económica o un cuerpo saludable o una casa más amplia o poder servir. Pero empiezas a comprender que nada que se ve se compara al eterno, al invisible, al que es tu gozo. Entonces, las personas a quien Dios quebranta, hermanos, conocen un gran gozo. Él está cerca de los quebrantados de corazón. Y no es porque Dios esté enojado con nuestra salud, con nuestra estabilidad económica o con nuestros sueños, no. De hecho, Dios, hermanos, no tiene competencia. Que es un Dios celoso, sí lo es. Pero es celoso por nuestro bien. Él desea ser el primer lugar en nuestra vida, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. No conocemos la verdadera alegría hasta que hacemos de Dios nuestro primer lugar. Hasta que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Hasta entonces experimentamos la alegría verdadera. Pero esto no quiere decir que vamos a vivir vidas mediocres o conformistas, sino al contrario, cuando venimos a Cristo y estamos conociendo cuánto nos ama y de qué manera podemos amarlo, nuestras ambiciones deben de crecer. Alguien está aquí esta noche. Ahora, la ambición y la codicia no es lo mismo. La ambición es este sentimiento natural que Dios puso en nosotros para que deseemos cosas mejores cada día. Y en eso no hay pecado. Pablo dice, ambicionen los mejores dones. Pero la codicia es cuando yo me lleno de envidia, de coraje, porque otros tienen lo que yo no tengo. O porque otros disfrutan más de lo que yo no disfruto. Entonces, esto es diferente. La codicia tiene que ver con creer que Dios es tan pequeño que no puede bendecir a todos. La ambición tiene que ver con la forma en la que Dios ha bendecido a otros. No se ha agotado su riqueza ni su gracia. Podemos avanzar y tener también lo que Dios ha prometido para nosotros. Entonces, cuando venimos a Cristo, todos nuestros afectos se ponen en el orden correcto. Amo de la manera que Él quiere que ame y ambiciono lo que Él desea que yo tenga. Entonces, quien ha sido quebrantado por el Señor empieza a experimentar un gozo, una alegría genuina. Es ese gozo que dijo el profeta Habacuc en el capítulo 3. Aunque sean quitadas todas las vacas de los corrales, aunque no haya fruto en el olivo, aunque no haya fruto en los vides, este profeta empieza a decir todo. Yo me sigo gozando y deleitando en Dios, porque Él está ahí. Job pudo estar gozoso y alegre en medio de las circunstancias. Ahora, esto es muy interesante, porque puedo tener gozo y alegría permanente y al mismo tiempo sentirme decepcionado de la vida, porque estoy en una lucha. Y eso forja nuestro carácter. Escucha las expresiones de Job. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Este es un corazón lleno de gozo. Pero al mismo tiempo es un corazón que está diciendo, ya no aguanto más este dolor. ¿Cómo quisiera que ya no existiera? Y el gozo sigue ahí. ¿Por qué? Porque sigo siendo humano. Y Dios no se ofende, ni aparta su gozo cuando vengo delante de Él y expreso todos mis sentimientos. Hay gozo en medio de aquellos que el Señor quebranta. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 19. Eso es a donde nos va a llevar el Espíritu. Eso es la forma en la que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. El gozo está basado en las promesas y las bendiciones que tenemos en Cristo, no en las posesiones.
El evangelio de la prosperidad, que es lo que está envenenando a la iglesia en muchas partes, es este evangelio que dice, ven a Cristo y serás millonario. Ven a Cristo y nunca te vas a enfermar. Ven a Cristo y nunca habrá problemas. Ven a Cristo, lo que hacen los brasileños y todas estas sectas. Pero eso lo puedes conseguir sin Cristo. Todo lo que el evangelio y la prosperidad promete lo puedes conseguir sin Cristo. ¿Cuántos millonarios conoces que no son cristianos? ¿Cuántas personas de éxitos conoces que están alejadísimos del Señor? Entonces, tenemos que medir esto. El evangelio está basado en lo que Cristo hizo y en lo que solamente Él puede darnos. Y lo que hace el Espíritu Santo es recordarnos en qué está basado esta alegría. En las promesas de Cristo y en las bendiciones que tenemos en Cristo. Vaya conmigo, por favor, Efesios 1, versículo 18 al 19. Dice la palabra de Dios, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Esto es el gozo. Este es un poder grandioso y eficaz. Escucha todo lo que tenemos en Cristo y no tiene que ver con ninguna posesión material. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es no algo que van a alcanzar, sino es una bendición presente, es una bendición que ya tienes. No es algo que vas a tener. Escucha cómo dice el versículo 18, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. En el gozo hay esperanza. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? Aunque la herencia ya está en todo el pueblo santo. Gozo. El gozo tiene que ver con esperanza, tiene que ver con riqueza, tiene que ver con la promesa de Dios. Y luego, el versículo 19, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Si estás anotando, subraya gozo y luego pon 3 palabras abajo: esperanza, riqueza y grandeza. Esperanza, riqueza y grandeza. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios y dice, empieza a describir su vida y empieza a decir, como perseguidos, como muertos. O sea, a la luz del mundo así nos ve. Pero dice el apóstol Pablo, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Tenemos a Cristo. Es igual que lo que está diciendo el salmista en el Salmo 23, versículo 1. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Pero no nos deja de una manera ambigua. El apóstol Pablo ora por los efesios y esa oración nos incluye a nosotros. Lo que tenemos que orar no es decirle al Señor, Señor, dame esperanza, sino nuestra oración debe de ser, Señor, abre mis ojos para que pueda entender y comprender la esperanza que tengo en ti, la esperanza a la que me has llamado. Se puede acabar el dinero, se pueden acabar todos los bienes y pensar que ya no hay esperanza. Escuchamos malas noticias, podemos mirar las cosas, cómo los gobiernos están destruyendo a las naciones, cómo los gobiernos están sirviendo. O sea, podemos escuchar todas estas cosas. Pero en eso no está nuestro gozo. Cuando alguien nos pregunta cuál es el partido, la verdad somos apartidistas. Porque nuestra esperanza no está en ningún gobierno, nuestra esperanza está en el Dios que gobierna en todo el universo. Él no falla.
Podemos escuchar todo, hermanos, y ver un panorama triste. Por eso tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para que veamos la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Lo siguiente es, Espíritu Santo, abre mis ojos para que vea la riqueza de la herencia a la que estoy perteneciendo. Y en todas las acciones y circunstancias de la vida que estamos enfrentando o vamos a enfrentar, que el Señor abra nuestros ojos para que veamos la incomparable grandeza de su poder, obrando a favor de los que creemos. ¿Crees en Cristo? Hay un poder que está obrando a favor tuyo. Un poder invencible. Ahora, escucha bien. Es un poder que actúa a favor de nosotros, pero no es un poder que podemos manipular a nuestro antojo. Yo no puedo manipular el poder de Dios. Ni siquiera tengo el poder para administrarlo como yo quiera. Aún en esto es una dependencia del Señor, porque es un poder que obra a favor nuestro, pero es el poder de Dios. Por eso dice el siguiente versículo, en el versículo que sigue, en el versículo 20, que este es el poder, la fuerza grandiosa y eficaz que obró en la resurrección de Cristo. Es que yo debería tener este poder, hermano, para doblar cucharas, para atravesar paredes, para andar volando en los aires. Olvídate de eso. Este no es el poder que tú puedas usar como una función o un espectáculo. Dios no es espectáculo de nadie. Él es el Señor que gobierna en todas las cosas. Es que en esa iglesia tienen encerrada a la paloma, al Espíritu Santo, con tanta teología. Olvídate de eso. El Espíritu Santo tú no lo puedes encerrar. Él es Dios. Pero sí nos llama el Señor y nos pide, el Espíritu Santo nos lleva a pedirle, Señor, abre mis ojos para ver la grandeza de este poder que obra a favor mío. Por eso dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso dijo el Señor Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No se refiere a una denominación ni a una organización, se refiere a aquellos que creemos. No es que tú puedes hacer todo lo que quieras, sino que tiene que ver con esta bella promesa. ¿Y esto cómo no nos va a llenar de gozo, hermanos? Una esperanza, una riqueza y una grandeza del poder obrando a favor nuestro. Entonces, si entendemos esto, no hay circunstancia, no hay dificultad, no hay camino que podamos decir, Dios no está aquí. Por si esto fuera más, vaya conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Esta es la base del gozo. Y si lees Efesios capítulo 1, le pido por favor que lo lea. Se va a llenar de gozo al ver lo que ya somos en Cristo. No lo que vamos a hacer, lo que ya somos en Cristo. Efesios 3, versículo 20 dice, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, de nueva cuenta, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Ese poder que obra no obra por nuestra eficacia, ese poder obra eficazmente en nosotros. O a través de nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que obra en nosotros. Va mucho más allá de lo que podemos imaginar o pedir. La primera vez que escuché de este versículo en la vida de alguien que impactó mi vida, o sea, no la primera vez que leí este versículo, sino la primera vez que escuché de alguien,
Fue a través de una conferencia del doctor Myles Monroe. Este hombre ya está con el Señor. Y como todos los ministerios que dan fruto, pues uno criticado por unos y amados por otros, ¿no? Pero el doctor Myles Monroe, en una conferencia que se llama Mentalidad de León, él dice que él nació con cierto retraso y vivía en las Bahamas, cuando las Bahamas eran una colonia inglesa. Y dice el hermano Myles Monroe que él no podía muchas veces entender las cosas en la escuela. Y fue a la escuela y en una ocasión el maestro, cuando estaba en tercero de primaria, el maestro le dijo a él: tú nunca vas a entender nada porque eres un simio. Y tienes que meterte en la cabeza que eres un simio. Y que nunca vas a aprender, ni vas a captar nada, ni nunca vas a desarrollarte. Él dice que tomó la mochila, tomó sus cuadernos, se fue todo triste y llegó a su casa. Fíjense, hermanos, la importancia de una fe inquebrantable en Dios. Cuando él llegó a su casa, que era horario escolar todavía, dice el hermano que llegó y le dijo a su mamá: ¿y tú qué estás haciendo aquí? Y él le dijo: es que mamá, yo ya no sirvo para la escuela. ¿Cómo que no sirves para la escuela? ¿Quién te dijo eso? El maestro. ¿Qué te dice el maestro? Que yo soy un simio, que soy un animal y que no puedo seguir nunca adelante, que no voy a aprender. Su mamá se indignó, se enojó, pero en lugar de irle a reclamar al maestro, le dijo: abre la Biblia y vete a Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Sabes leer? Sí sé leer. Entonces lee ese versículo. No le vas a creer a lo que te diga el maestro, ni a lo que te diga nadie. Le vas a creer a lo que el Señor dice. Y lee lo que dice Efesios 3:20. Dice: y empecé a leer: al que puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que eficazmente obra en nosotros. Vuélvelo a leer. Y vuélvelo a leer. Y vuélvelo a leer hasta que esté impregnado en tu corazón y en tu mente. El doctor Myles Monroe, hermanos, terminó la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad. Hizo 3 doctorados. Levantó 14 empresas multinacionales. Fue consejero de la reina Inglaterra. Fue consejero de varias naciones. Fue embajador de las Bahamas en muchos lugares. Pero sobre todas las cosas, predicó el evangelio del reino en todo el mundo. Este es Dios, el que puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginarnos o pedir. Necesitamos comprender, entender. Por eso el apóstol Pablo dice: oro para que el Espíritu Santo les dé el entendimiento de lo que son. Pero cuando empezamos a conocer este poder que obra eficazmente en nosotros, cuando nos comprometemos a obedecer a Dios. Cuando dejamos de ver la Biblia como una opción. Cuando estamos pensando: pues aquí sí me gusta obedecer, pero aquí no. Pues aquí yo creo que sí puedo, pero aquí no. Yo creo que aquí es opcional, pero aquí me siento agradable. Es cuando tú empiezas a comprometerte y a mirar este poder. Y empezamos a obedecer con gozo, con alegría. Te deleitas en él. Creo que es como amas a alguien. Das todo por esa persona. De repente me ven que desvío mi mirada aquí, hermanos, es que tengo a mi principal fan aquí delante de mí. Me pone nervioso a veces. Y tengo a mi fan más importantes aquí a la izquierda también. Que aquí está toda la familia, reciban saludos de ellos. Y eso me llena de gozo, de alegría. Pero la verdad, amados hermanos, es experimentar este poder. Pero es cuando nos comprometemos a obedecer al Señor. Sí queda claro esto. El gozo o la alegría no está basada en las circunstancias. No está basada en las posesiones ni en nuestro ego.
La alegría que el Espíritu Santo está desarrollando en nosotros está basado en las promesas de Dios por alcanzar y en las bendiciones de Cristo que ya tenemos. ¿Dónde están esas promesas? Tiene que venir un profeta y decirte, el Señor me dice que ahora es martes y también me dice que mañana es miércoles. ¡Oh, bravo! No, está basado en lo que ya está escrito en la Biblia. Y puedo abrir la palabra y encontrar las promesas de Dios. Y me voy a 1 Corintios y encuentro lo que me dice el Señor. Todas las promesas del Padre son sí en Cristo Jesús. Así que por lo tanto, respondemos amén, con gozo, con alegría, con regocijo. Tenemos que ir más a la palabra. Esta alegría está basada en las promesas por alcanzar y en las bendiciones que ya tenemos en Cristo. Esperanza, riqueza, grandeza. O sea, la felicidad está basada en lo que vemos. La alegría está basada en lo que creemos. La felicidad está basada en lo que vemos. Pero el gozo o la alegría están basada en lo que sabemos, en lo que creemos. Y entre más sabemos de Cristo, nuestro gozo más evidente es. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Más allá de una expresión emocional y cosas ilógicas, esto es lo que quiere hacer, lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Permítame hacer 2 paréntesis, aunque es parte de lo mismo, pero ¿qué es lo que sucede cuando no hay gozo en nuestra vida? ¿Cómo podemos saber que no se está desarrollando este gozo en nuestra vida? Y no es porque el Espíritu Santo no lo quiera hacer, sino simple y sencillamente porque no nos estamos conectando, acercando, intimando con Cristo como deberíamos. La ausencia de gozo se manifiesta de estas maneras. Número 1, procuramos hacer las cosas a nuestra manera. Si vivo en obediencia a Dios, voy a doblegar mi carne, mi orgullo, mis conceptos y todo lo que soy. Y le voy a decir al Señor, Señor, está bien. ¿Así quieres que administre mi vida? ¿Así quieres que administre mi economía? ¿Así quieres que administre mi tiempo? ¿Así quieres que hable? Entonces, Señor, así lo voy a hacer. Pero cuando queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, nos estamos perdiendo del gozo, de la obediencia, de la alegría. Número 2, vivimos atados a nuestra naturaleza pecaminosa. Nos deleitamos más en el pecado. Nos deleitamos más en las cosas que Dios aborrece. Entonces caemos en este extremo del libertinaje. Es que Dios me ama, vivo por gracia y puedo hacer lo que yo quiera. No estoy experimentando el gozo. El gozo, el Espíritu Santo me lleva a luchar contra la naturaleza pecaminosa, no a aceptarla. Una cosa es reconocer que tengo esta lucha diaria, pero otra cosa es conformarme a esta naturaleza. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 7 y 8, tenemos que luchar contra la naturaleza pecaminosa, vivir por el Espíritu, porque no somos deudores a la carne, sino somos deudores al Espíritu. Vivamos conforme al Espíritu. Esto nos trae vida y paz, nos trae alegría y regocijo. Número 3. Quizás alguien dice, yo no estoy atado a la naturaleza pecaminosa, pero escucha, cuando no hemos comprendido el gozo, vivimos estancados en los fracasos. No salimos de ellos.
Y aunque ya salimos del fracaso, estamos hablando de ello, estamos recordando, estamos creyendo y sintiendo que estamos ahí. Cuando no hemos sido quebrantados o no hemos experimentado este gozo, dependemos de la debilidad humana. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su final es camino de muerte. El que es sabio en su propia opinión nunca podrá conocer la sabiduría de Dios. Queremos depender de la debilidad humana. No nos damos cuenta de esta fragilidad. Y por último, vivimos en el pasado. Antes era más bonito. Antes era mejor. Antes vivíamos más felices. Antes. Y luego Eclesiastés nos dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejores, porque en eso no hay sabiduría. Qué golpazo para aquellos melancólicos, ¿no? Que solamente deseamos el pasado. Antes la música era más bonita. Antes las canciones eran más limpias. En mis tiempos, ¿cuándo se iba a ver eso? Hermano, la maldad siempre ha sido maldad y el pecado siempre ha sido pecado. Entonces, no anhelemos las cosas pasadas. Vivamos hacia el futuro. Veamos hacia adelante. Porque toda promesa de Dios está en el futuro. Porque toda bendición de Dios está en el presente. Ya no está en el pasado. El mensaje del Evangelio es hacia adelante. El llamado de Cristo es hacia adelante. Las promesas de Dios son hacia adelante, no hacia el pasado. A veces nos aferramos tanto a las formas, a lo que teníamos, cuando Dios tiene reservadas cosas mejores para nosotros. Y todo está en el futuro. La gracia es un llamado hacia el futuro. Ahora, solamente el siguiente paréntesis. Quienes viven sin gozo o alegría, ¿cómo viven? Esa es la forma en la cual estamos mirando, ¿no? ¿Cómo no hay gozo? Pero ¿cómo me siento cuando no experimento o cuando no percibo el gozo? Quienes viven sin gozo o alegría se sienten frustrados. Se miran al espejo, hermanos, miran su cuerpo, miran su alma, miran su ser y se sienten frustrados. Y el enemigo, padre de mentira, nos puede engañar, haciéndonos creer que no somos nadie, cuando él sabe que somos hijos del gran rey. Y nos puede hacer sentir frustrados. Y por eso es que la gente que tiene felicidad pueden tener los mejores carros, las mejores casas, el mejor trabajo, quizá una vida envidiable para muchos. Pero aún así, sienten que no valen nada, que no son nada. Y quieren acumular más y más y más y más, porque piensan que el sentimiento de frustración se va a ir entre más tengan. Entre más reconocimiento, entre más poder, entre más éxitos. Esto es sumamente peligroso. Pero quien no ha experimentado el gozo se siente frustrado. Y esta frustración solamente se va, no entre más cosas adquieres, sino entre más tiempo pasas con Cristo. Si la frustración está tocando la puerta de tu corazón, tienes que orar más. Tienes que leer más la Biblia. Tienes que tomar las promesas de Dios y aplicarlas a tu vida. Es Él, es la dependencia de Él. Recuerda lo que decíamos de Juan 15. Separados de Cristo no podemos tener fruto. Puedes predicar, puedes enseñar, puedes evangelizar, puedes hacer muchas cosas, puedes cantar, puedes ser el hombre o la mujer más ocupado o ocupada y aún así sentirte frustrado. Porque el secreto del éxito de una vida cristiana no está en todo lo que haces,
sino en el tiempo de intimidad que pasas con Dios. Lo siguiente, quienes viven sin gozo o alegría, por consecuencia se sienten frustrados, sienten envidia de los demás. Qué peligroso es esto, hermanos. O sea, qué peligroso, pero también qué alegría de lo que nos libra el Señor. ¿Por qué el Espíritu Santo está tan enfocado en reflejar el carácter de Cristo en nosotros? Porque nos libera de todo esto. Sienten envidia de los demás. La envidia tiene que ver con el desear que otros no progresen. Hay una ilustración muy buena, lo voy a platicar en 2 minutos, así rápido. Hay un libro muy bueno que se llama El hombre mediocre de José Ingenieros. Lo leí ya hace 20 años, pero me quedó grabada una ilustración que viene acerca de lo que habla este hombre. Y dice José Ingenieros lo que es la envidia. Dice que en una ocasión estaba un alacrán o un escorpión en la orilla de un río y quería pasar al otro río, al otro lado del río. Y no podía. En eso se acerca una rana o un sapo y se ofrece para llevarlo. Cuando va caminando sobre el río, el alacrán pica a este animal y entonces ahí muere de veneno, envenenado el sapo y empieza a hundirse. Y le dice él, ¿por qué? Le dice la rana al alacrán, ¿por qué lo haces? Y el alacrán lo único que dice es, ¿por qué nadas? Lo que él no podía hacer le estaba causando envidia y dolor porque otro podía hacerlo. Y al final de cuentas, la envidia perjudica, quizás tienes el poder para perjudicar a otros, pero también termina perjudicándote a ti. Quienes no tienen gozo están envueltos en envidia. Y entre más alto llegan, más envidia sienten. Por eso es que vemos conflictos en altas esferas de poder, en altos lugares, porque deseamos, como dice Santiago capítulo 4, arden de envidia, matan unos a otros, desean y no alcanzan. El gozo del Señor nos libera de la envidia. Pero quienes no viven con gozo siempre sienten envidia de los demás. ¿Alguien está aquí esta tarde, hermanos? ¿Están despiertos todavía? Tenemos que tener cuidado con eso. Si se fijan, todo lo que el Señor está haciendo no es porque Él lo necesite, es para liberarnos de nosotros y que vivamos una vida plena. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Una vida plena, una vida llena, una vida con alegría. Ahora, quienes no tienen el gozo del Señor se sienten frustrados, sienten envidia y por consecuencia, la tercera característica, sienten que tienen que competir con los demás. Pero ¿por qué a mi hijo no le dieron este reconocimiento? Pero ¿por qué a mi hija no? ¿Y por qué? Y no solamente lo llevamos a nuestra vida, sino que empezamos a llevar a nuestros hijos o a nuestra gente que nos ama y que amamos a un nivel de competencia. No tienes que competir con nadie cuando entiendes que el gozo del Señor es tu fortaleza. Ahora, esto no quiere decir que no tienes que esforzarte por ser mejor en tu trabajo para poder ascender. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero quienes viven sin gozo siempre sienten que tienen que estar compitiendo. Así vive el mundo. Quienes viven gobernados por la naturaleza pecaminosa siempre tienen un sentimiento de frustración, siempre sienten envidia por los demás y siempre creen que tienen que competir. Entonces, ¿qué es el gozo?
El gozo o la alegría, como dice la Nueva Versión Internacional y la Nueva Traducción Viviente, es la aplicación que el Espíritu Santo hace en nuestro ser para que tengamos el entendimiento del gran amor que Dios tiene por nosotros. Aleluya por eso. El gozo o la alegría es la aplicación que hace el Espíritu Santo a nuestro ser y nos da el entendimiento del gran amor que Dios tiene por nosotros. ¿No se goza por esto? O sea, el gozo es saber que Dios me ama cuando tengo abundancia y cuando tengo escasez. Gozo es saber que Dios me ama cuando estoy sano y cuando estoy enfermo. Gozo es saber que Dios me ama cuando estoy en victoria y cuando estoy en derrota. Gozo es saber que Dios me ama cuando estoy haciendo mucho por su reino y también cuando estoy en pausa. Gozo es saber que Dios me ama sin importar las circunstancias o lo que he hecho o dejado de hacer. Este es gozo. O sea, el gozo es completo cuando entendemos que en Cristo estamos plenos. No puede haber gozo o alegría sin Cristo. Puede haber felicidad. Cuando compraste algo nuevo, te llenaste de felicidad. Pero a los 2, 3 años, eso que te dio felicidad, ahora ya le empiezas a encontrar todos los defectos. Necesito algo nuevo. Colosenses 2, versículo 9 al 10. Colosenses 2, versículo 9 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y el versículo 10 dice: y en él, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y toda autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, no te falta nada. Y si te falta algo, es porque no lo necesitas, pero tienes a Cristo. Déjeme tomar un traguito de café. Si están aquí, amados. Ahora, este punto es muy importante y quiero manejarlo con mucha sabiduría, confiando en que el Señor nos dé la sabiduría y el entendimiento para expresarlo como lo quiero hacer. La alegría o el gozo no compite con la felicidad que te pueden dar los bienes materiales. Porque un malentendido de esta palabra es que en Cristo lo tengo todo. Ha llevado a muchas personas a vivir vidas mediocres y conformistas, que viven en una necesidad extrema, en un misticismo que Dios aborrece y diciendo: es que yo lo tengo todo en Cristo y no necesito más. Es una verdad, pero es una verdad mal aplicada si te vuelves un hombre que no provee, si te vuelves una persona irresponsable, si no tienes sueños o ambiciones. Ahora, como dice el Salmo 126, la palabra de Dios dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad a Sión, escucha el siguiente versículo: seremos como ¿quién? Seremos como los que sueñan. Nuestros labios se henchirán de alegría, nuestro corazón rebosará de gozo.
Entonces, no hay, el gozo y la alegría no compiten. Lo que está en nuestro corazón, en nuestra naturaleza pecaminosa, ese es el engaño. Y les digo algo que les decía el domingo. La capacidad de hacer riquezas es un regalo de Dios, según Romanos 8, versículo 18. Pero amar esas riquezas es un engaño del diablo. Entonces, debo de reconocer que Dios me da la capacidad para prosperar, para vivir, para tener estabilidad, pero debo de cuidar mi corazón de no amar las bendiciones y dejar de amar al dador de las bendiciones. Y cuando entendemos esto, Pablo escribe a Pablo en 2 de Timoteo y dice, la raíz de todos los males, dice Pablo, es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Pues, si están en esto, hermanos, porque a veces nosotros somos tan extremistas y dualistas. No, pues, amo a Cristo y ya no quiero nada de esta tierra. O leemos este pasaje, es que yo me estoy abandonando de mi familia, ya mis hijos no son importantes para mí, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mis padres, yo solamente en Cristo, un pretexto para ser irresponsables. Pero eso no es lo que está diciendo la Biblia. El Señor está diciendo, sigue amando a tu familia, pero a mí me tienes que amar más, en pocas palabras. Sigue buscando, síguete preparando, y como yo les decía un domingo en la iglesia, síganse preparando, hermanos, síganse actualizando, sigan estudiando, inviertan en sus hijos. Ahora, también es muy loable y agradable lo que hacen los padres que han sacrificado algunos sueños para que sus hijos crezcan y vivan. Gloria a Dios por ello, estás haciendo algo correcto. Pero vivir en Cristo no es vivir una vida sin ambiciones. No es vivir una vida en conformismo ni una vida mediocre. No estamos peleados. El gozo, la alegría del Señor no está peleada con las necesidades o los anhelos que tú puedas tener. ¿Sí queda claro esto? Aquí sí me hubiera gustado ver la cara de ustedes, pero está claro esto. A ver, pongan una manita, ¿no? Juan 16, 24. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Fíjate lo que dice el Señor Jesucristo, para que su alegría sea completa. Pidan. Eso que tú anhelas, eso que tú deseas, eso que tú pides, hermanos. Qué hermoso es. ¿A poco no es maravilloso cuando tenemos una deuda que no sabemos cómo pagar? Y le estamos pidiendo al Señor, Señor, haz un milagro, Señor, obra, Señor, actúa. Y cuando Dios responde, amén, ¿te alegras? Cuando estamos pidiendo porque las relaciones de nuestra familia se restauren, cuando estamos pidiendo por salud, cuando estamos pidiendo por todas estas cosas que causan felicidad, pero no basamos toda nuestra vida en ellos, sabemos que son momentáneos. Seremos felices por un momento, pero seremos gozosos eternamente porque el dador de la alegría nunca deja de ser. Entonces, no está peleado la alegría con la felicidad. Pero si en algún momento la fuente de nuestra felicidad fuera quitada, no tenemos que vivir frustrados, ni con envidia, ni competir, sino tenemos que volver a tomarnos de las promesas que el Señor nos da. Por eso dice la palabra de Dios que aunque el justo cayera 7 veces lo levanta el Señor. Sí, la vida de Job es una vida llena de angustia, de dolor, de tristeza, desde donde nosotros lo conocemos, pero al final Dios le dio todo aquello que él necesitaba. Entonces, el fruto del Espíritu en nuestra vida se vuelve más palpable a medida que nos apasionamos por la palabra, no por lo que sentimos. Hermanos, la vida cristiana no se disfruta porque sientas bonito cuando vas un domingo a la iglesia solamente. La vida cristiana se disfruta
cuando nos apasionamos por la palabra, es decir, cuando leemos la palabra, cuando meditamos la palabra y cuando obedecemos la palabra. Es leer, meditar, disfrutar, deleitarnos y obedecer los mandamientos. Tú puedes saber mucha Biblia de memoria, pero si no estás obedeciendo a la Biblia, no puedes tener un gozo completo. No puedes creer que estás resguardando a tus hijos cuando les estás diciendo, no, pero no importa si no obedeces, aquí eres tan guapo, estás tan bonita que Dios te va a bendecir. No hay, hermanos, otro paso para deleitarnos en el gozo de Dios, solamente la obediencia. El fruto del Espíritu se empieza a manifestar en nuestra vida y se empieza a hacer palpable en nuestra vida entre más leemos la Biblia, entre más oramos y entre más obedecemos. Necesitamos voltear a ver cómo era la vida de Cristo. Y la vida de Cristo era una vida llena de la palabra, en obediencia a la palabra. En Juan capítulo 12, el Señor Jesucristo dice, por esto el Padre está conmigo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. El Padre está conmigo, no porque soy el Hijo de Dios solamente. Ahora, claro que Él es Dios. Pero Cristo dice, el Padre está conmigo siempre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ese es el gozo. Ahora el Señor Jesucristo dice, pidan en mi nombre. Es decir, no solamente decir en el nombre de Jesús, sino que pido porque como Cristo vivió, así vivo yo también, agradando al Padre, obedeciendo al Padre, orando al Padre. Esto cambia todo. Ya no es una vida que solamente recibo, es una vida que doy. Atrévete a obedecer a Dios, ahí está el gozo verdadero. Denme 10 minutos más y termino. Cuando Cristo es nuestro gozo y nuestra alegría, ¿cuáles son las características? Ahorita vimos cuáles eran las características. De cuando no hay gozo. Ahora solamente permítame hablarle de cuáles son las características de cuando Cristo es nuestro gozo, ¿sale? O nuestra alegría. Número 1, cuando Cristo es nuestro gozo, Él será nuestro mayor tesoro en la vida. Cuando Cristo es nuestro gozo, confiamos en Él plenamente. Cuando Cristo es nuestro gozo, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, sin importar las circunstancias. Si Cristo es mi gozo, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí están en esto, hermanos? Número 4. Cuando Cristo es nuestro gozo, somos personas seguras de nosotros mismos. No hay autoestima baja, no hay inseguridad, hay seguridad de nosotros mismos porque somos imagen y semejanza de Dios. Cuando Cristo es nuestro gozo, no necesitamos la aprobación de los demás. Por eso una iglesia legalista, donde Cristo no gobierna, donde la palabra no gobierna, siempre hay competencia. Tratas de encajar. Si no te vistes igual que nosotros, si no te peinas igual que nosotros, si no hablas igual que nosotros, si no tienes este carro como nosotros, si no tienes tal cantidad, empezamos a creer que necesitamos la aprobación de los demás. Pero como dice Pablo en Gálatas 1, si yo buscara la aprobación de los hombres, no pudiera ser siervo de Cristo. No busco la aprobación de los hombres. Somos personas seguras de nosotros mismos, no necesitamos la aprobación de los demás. Lo siguiente, no necesitamos que nada sostenga nuestro ego. Si Cristo es nuestro gozo, no necesitamos que nada sostenga nuestro ego. No necesitamos ni riqueza, ni poder o venganza.
para que nuestro ego esté firme. A lo mejor tú dices, yo no tengo problema con la riqueza, hermano, yo con pan y agua, gloria a Dios, está bien. Pero a lo mejor quieres poder. A lo mejor quieres una plataforma donde todo el mundo te vea. Y a lo mejor dices tú, no, hermano, no quiero sobresalir. Pero a lo mejor hay un corazón lleno de venganza, porque nos hace sentir superiores. Pero cuando Cristo es nuestro gozo, puedes tener riqueza sin amar la riqueza. Y puedes tener poder sin amar el poder. Y entiendes lo que el Señor dice. Mía es la venganza. Yo daré el justo pago. ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy tranquila? Cristo es mi gozo. Él lo está haciendo. Cuando Cristo es nuestro gozo, somos libres. No somos esclavos del pecado. Cuando Cristo es nuestro gozo, desbordamos de amor hacia Dios, hacia nuestra familia. Hablamos con amor. Expresamos a nuestros seres amados todo el amor. Y escucha, hermanos, a veces creemos que expresar nuestro amor nos va a hacer ser débiles o que vamos a perder la autoridad con nuestros hijos. A tus hijas, a tus hijos, tienes que decirles que los amas. Es que a mí mi papá, mi mamá no me trataron así. Es que mi papá sufrió mucho. Tu papá, pero no te dio esa vida a ti. Expresa tu amor a tu familia. Cuando Cristo es nuestro gozo, ponemos nuestra vida y nuestros recursos a la causa de Cristo. Una iglesia fuerte es una iglesia conformada por personas que tienen el gozo del Señor, que han hecho de Cristo su gozo, que pueden dar sus recursos y su vida a la causa de Cristo, porque deseamos que más personas conozcan y reciban esta alegría. Una iglesia es sostenida con recursos de personas que aman a Cristo por sobre todas las cosas y que han hecho de Cristo su gozo. Que no están pensando, es que yo ya aporté tanto y los otros ¿cuándo? Si yo ya hice tanto y los otros, sino aquellos que dicen, quiero que el evangelio se propague. El lenguaje del reino es el lenguaje de la provisión. Cuando nosotros, como pastores, proveemos un alimento para el pueblo y el pueblo puede llegar al gozo, también debe de haber una provisión para el sostenimiento de la iglesia y esperar que esto sea una siembra en el reino. Cuando Cristo es nuestro gozo, ponemos nuestra vida y nuestros recursos en la causa de Cristo. Deseamos que más personas los conozcan. En pocas palabras, no hay frustración, no hay envidia y no hay competencia, sino que cada día nos despertamos con esta expresión. ¿Qué irá a hacer Dios ahora? ¿Qué hará el Señor ahora? ¿Qué hará el Señor ahora en mi vida? ¿Qué hará el Señor a través de mi vida? ¿Qué hará el Señor con el poder que está obrando en mi vida? Te levantas con expectativa, con alegría. Y eso es a lo que el Espíritu Santo nos está llamando. Si no sientes el gozo, hoy te comparto la oración correcta. La oración debe de ser, Señor, abre mis ojos para que pueda mirar la gloriosa esperanza, la grandeza de tu poder y la gloriosa herencia que tengo